Il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, en primer lloc he d'informar-los, d'acord amb el que disposa l'article 5è del reglament de les Corts, tots vostès han complimentat les declaracions d'activitats i d'events a les quals es refereix l'article 21 del reglament. D'acord amb l'article 5è del reglament de les Corts, l'acte de la sessió constitutiva de la novena legislatura ha d'iniciar-se amb la formació de la mesa d'edat. Segons les dades transmeses per les Juntes Electorals Provincials d'Alacant, Castelló i València, correspon la presidència de la mesa d'edat al diputat il·lustre senyor Fernando Delgado González i a les diputades il·lustres senyores Covadonga Peremac Palomares i Maria Bernat Talavera. Es pregue que passen a ocupar la presidència. Moltes gràcies. Bueno, queda abierta la sesión. A continuación toma la palabra la secretaria de la mesa de edad, la señora María Bernal Talavera, para que, de acuerdo con el artículo 6.1 del reglamento de les Corts, proceda a leer el decreto de convocatoria, la relación de diputados y diputadas elegidos y, si es necesario, la relación de los posibles recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Decret quart /2015 del 30 de març del president de la Generalitat de dissolució de les Corts i convocatòria d'eleccions. L'article 23.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la dissolució de les Corts i la convocatòria de noves eleccions es farà per mitjà d'un decret del president de la Generalitat que entrarà en vigor el dia que es publiqui en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el mateix sentit, es pronuncia l'article 42 de la Llei Orgànica 5/1985 de 9 de juny del règim electoral general. Així mateix, l'article 59 de la Llei de la Generalitat 5/1983 de 30 de desembre del Consell disposa que en el decret de la convocatòria s'especificarà el nombre de diputats a triar en cada circumscripció, de manera que el nombre total de diputats a triar siga de 99 o superior, que, si és el cas, establisca la llei electoral valenciana, la duració de la campanya electoral, el dia de la votació, així com el lloc, el dia i l'hora de la constitució de les Corts. En el mateix sentit, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 23.1, estableix que les Corts estaran constituïdes per un nombre de diputats i diputades no inferior a 99, en compliment estricte de les anteriors normes legals. És procedent fixar en 99 el nombre de diputats i diputades a triar en les pròximes eleccions a les Corts, els quals es distribueixen entre les circumscripcions electorals provincials, en els termes que en preveu els apartats 2 a 4 de l'article 11 de la Llei 1/1987 de 31 de març electoral valenciana, prenent com a referència les xifres de població oficial en la data d'esta convocatòria, que són les fixades pel Reial Decret 1007/2014 del 5 de desembre, per qual es declaren oficial les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal referides a l'1 de gener de 2014. Per això, de conformitat amb allò que s'ha d'establir en l'article 12.1.m i 59 de la Llei del Consell i fent ús de les facultats conferides per l'article 14 de la Llei Electoral Valenciana en la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 27 de març de 2015, decrete l'article 1, dissolució de les Corts. Queden dissoltes les Corts triades el dia 22 de maig de 2011. Article 2. Convocatòria d'eleccions. Es convoquen eleccions a les Corts que tindran lloc el dia 24 de maig de 2015. L'article 3. Nombre de diputats i diputades a triar, de conformitat amb el que preveu l'article 23.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en relació amb els apartats 2 a 4 de l'article 11 de la Llei 1/1987
de 31 de març electoral valenciana i amb l'article 59 de la llei 5/1983 de 30 de desembre del Consell, el nombre de diputats i diputades a triar és de 99, la distribució dels quals entre les circumscripcions electorals és la següent: Alacant, 35 diputats i diputades; Castelló, 24 diputats i diputades; València, 40 diputats i diputades. L'article 4, campanya electoral. La campanya electoral tindrà una duració de 15 dies, començant a les 0 hores del dia 8 de maig del 2015 i finalitzarà a les 24 hores del 22 de maig del 2015. Article 5. Sessió constitutiva de les Corts. La sessió constitutiva de les Corts tindrà lloc el dia 11 de juny del 2015 a les 10:30 hores en el Palau de Borja de la ciutat de València. Disposició final. Únic efecte. Este decret tindrà efecte des del mateix dia que es publiqui en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Relació de diputats electes. Vicent Marçà Ibáñez, Mónica Álvaro Cerezo, Belén Bachero Traver, Víctor García Tomás, Mireia Moyà Herrera, Rafael Climent González, José Ramón Nadal Sendra, María del Ángel Campello Moreno, Cristina Rodríguez Arminguen, Ana Barceló Chico, Mónica Oltra Jarque, Enric Morera i Català, Graciela Noemi Ferrer Matvieichuk, Fran Ferri Fallos, Juan Ponce Guardiola, María Josep Ortega Requena, Isaura Navarro Casillas, Jordi Joan Huguet, Teresa García Muñoz, Francisco García Latorre, Carolina Clara Punset Banel, Juan Ginés Córdoba Cortijo, Antonio Subera Chico, María José García Jiménez, Alexis Federic Marí Malonda, Julián López Millá, Clara Tirados Museros, Manuel Mata Gómez, Enrique Vidal Pérez, Toñi Serna Serrano, José Muñoz Lladró, Fernando González Delgado, María José Mira Veintemilla, Joaquín Puig Ferrer, Antonio Torres Salvador, Eva Alcón Soler, Carmen Amoraga Toledo, Sandra Martín Pérez, Elisa Díaz González, José Juan Zaplana López, José Sala Maldonado, Noelia Hernández Sánchez, Carmen Martínez Ramírez, Alfred Boix Pastor, Francesc Colomer Sánchez, Manuel Pineda Cuenca, Vicent Arques Cortés, María del Carmen Sánchez Zamora, Rosa María García González, Antonio Joaquín Woodward Poch, Antonio Estanch García, David Cerdá Pastor, Sandra Mínguez Corral, Covadonga Peremarch Palomares, César Jiménez Domènech, Fabiola Meco Tebar, Beatriz Gascó Verdier, José Francisco Almerilla Serrano, María Luz Quiñonero Hernández, David Torres García, Daniel Geffner Escasqui, Marc Pallarés Piquer, Cristina Cabedo Laborda, Antonio Montiel Márquez, Rosa Peris Cervera, María José Salvador Rubén, Rubén Ibáñez Bordonao, Miguel Ángel Mulet Taló, Marta Gallén Peris, María Remedio Yáñez Motos, Verónica Marcos Puig, Alfredo Cesario Castelló Sáez, Emilio Argüeso Torres, Emigilio Tormo Moratalla, Mercedes Ventura Campos, David de Miguel Martínez, Alberto García Salvador, Rita Barberá Noya, José Císcar Bolufer, Vicente Betoret Coy, Juan de Dios Navarro Caballero, César Sánchez Pérez, Luis Javier Santamaría Ruiz, María José Ferrer San Segundo, Jorge Vilbert Casain, Antonio Joan Bertomeu Vallés, Vicente Casanova Claramonte, Beatriz Gascó Enríquez, Isabel Plácida Bonís Trigueros, María José Catalá Verdet, Manuel María Llombart Fuertes, María Bernal Talavera, Máximo Buc Torralba, Alberto Fabra Prat, Manuel Pérez Fenoy, Alejandro Fondemora Turrón, Eva Ortiz Vilabella, María Teresa Parra Almiñana, Juan Carlos Moragues Ferrer. Així mateix, segons el que estableix l'article 5.1
del Reglament de les Corts, els informe que el ple del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana se n'han comunicat que no existia en l'actualitat en aquest tribunal cap recurs contenciós electoral pendent de resolució i que poguera afectar a les diputades i diputats triats en les passades eleccions de les Corts Valencianes realitzades el 24 de maig. Señor Renteros. Buenos días, diputados y diputadas. Bon día, buenos días. Que nadie se engañe, decir buenos días ya es hacer literatura. Eso pensó al menos el insigne valenciano Joan Fuster. Él vio esta sociedad desde la literatura y el periodismo. Y yo, como él, humilde cultivador de estos dos oficios, tal vez sea eso a lo que vengo a les Corts. La literatura nos da a todos, escritores y lectores, el instrumento de la palabra para entendernos y para entender. En el principio fue el verbo. En el principio de todo está la palabra. Para pensar, por supuesto, que es algo que la ciudadanía nos requiere a los diputados y una exigencia que todo diputado o diputada debe imponerse. Para hablar después de haber pensado que, como denuncia mi maestro Emilio Lledó, no parece que sea lo más común en las tribunas públicas españolas, donde con frecuencia se impone la charlatanería. Y para hacer de la palabra, cada uno desde su conciencia y su manera de entender el mundo, no un arma violenta, que a veces puede serlo, sino un útil de concordia y entendimiento. Y con respeto a la palabra, ejerciendo con ella una pedagogía ciudadana, ni malbaratándola, sometiéndola a la vulgaridad y a la populachería, ni prostituyéndola. No sé si la palabra es el remedio para los males que aquejan a nuestra sociedad, como si se tratara de una milagrosa medicina, pero sí es, con toda seguridad, una luz para la escena del diálogo, no para el espectáculo en el que a veces se convierten las cámaras, sino para la conversación documentada. Aunque no seré yo quien niegue a los intérpretes teatrales que entre nosotros puedan darse, con verdadera vocación de tales, la oportunidad de llevar a cabo puestas en escena que logren el aplauso de sus votantes. No obstante, lo que importa es estudiar, controlar, investigar, exigir, proponer. Estos son algunos de los verbos que habrá que conjugar con energía y con talento en esta Cámara, de la que saldrán los gobernantes de la comunidad en los próximos años. Pero hay que hacer un uso honesto de la palabra, de modo que no tratemos de expresar con ella la interpretación personal o partidista de la verdadera voluntad popular que se expresa en las urnas y no en los juegos de votos que se manejan en partidas caprichosas o adivinatorias de las estrategias personales o de partidos. Hombre de palabra es el mejor elogio de alguien que oí en mi casa a mis mayores. Hombres y mujeres de palabra son necesarios en este tiempo de pluralismo y de pactos. No cumplir con la palabra dada es una de las peores faltas que pueda atribuirse a un gobernante. Falsear su sentido también. El valenciano de Oliva, Francisco Brines, uno de los más grandes poetas españoles vivos, dice al final de un poema que me está dedicado: mirad al sigiloso ladrón de las palabras, repta en la noche fosca, abre su boca seca y está mudo. En todo caso, literatura y teatro nos enfrentan a la realidad, pero también a la ficción. Claro que a veces la ficción puede mostrarnos mejor que la realidad del mundo en que vivimos, y pura ficción han llegado a aparecer a veces algunas indescriptibles escenas de la vida pública valenciana, tan escandalosamente deshonestas como estéticamente pintorescas y ridículas, que han deteriorado con gravedad la imagen de esta comunidad.
Pero la palabra es, en definitiva, un valioso instrumento para describir los resultados de la mirada. Y a mirar bien a nuestro pueblo y sus necesidades con mucha atención nos obliga la ciudadanía que nos ha elegido. Para eso también es necesario escuchar, y no parece que la sordera que a veces domina los parlamentos sea recomendable para quienes los habitamos, como no lo es la carencia de olfato para detectar los síntomas del hedor de la indecencia que pueda detectarse en los ámbitos del poder. La denuncia requiere a la palabra es necesaria para que la verdad se imponga en les Corts como una diosa que tuviera aquí su templo, y no para que la mentira, como tantas veces ha pasado y pasa, se disfrace de palabra de honor. Y lo que es peor, que ante ella callemos. Vuelvo a Fuster. Dijo esto: muy a menudo, casi siempre, callar es mentir. Y también a los versos de mi querido Vicent Andrés Estellés me remito. No tot serà, però silenci, car diràs la paraula justa, la dirás en el moment just. Las Cortes Valencianas no pueden ser espacio para la pasividad y el silencio. Y porque no pueden serlo, es especialmente gratificante que les Corts que hoy se constituyen tengan una mayor variedad de voces, otras miradas, nuevos olfatos, pero con la idea común de que no somos nosotros los protagonistas, sino aquellos que nos han elegido, aquellos que nos han contratado en las urnas, los que necesitan de nuestro trabajo y nos han de pedir cuentas de él. Las señorías de esta Cámara, por muy señorías que nos titulen, no somos otra cosa que servidores o sirvientes. De quien somos empleados, ya lo sabemos. En el para qué se nos emplea es de lo que cada uno de nosotros y los grupos políticos representados aquí ha de responder a su manera. Habrá matices, pero si a alguien se le ocurriera ignorar que los hambrientos y los dependientes son lo primero, que la lucha por el empleo es una prioridad, que la educación y la enseñanza nos obligan a un esfuerzo denodado o que las políticas de igualdad han de imperar, nos instalaríamos en un espacio de discusión tan inútil como deplorable. No va a ser así, estoy seguro. Se va a discutir y mucho. Cada uno de nosotros ha de abandonar su espejo de narciso para que en la discusión parlamentaria no pase aquello que con ironía decía mi nuevamente recordado Joan Fuster: dadme a un buen contradictor y seré capaz de construir las más excelsas teorías. Hemos de atender, diputados y diputadas, al mandato que contienen estos muy conocidos versos de Estellés: assumiràs la veu d'un poble i seràs la veu del teu poble y serás para siempre pobre. En estos versos se contiene nuestra verdadera responsabilidad, sean cuales sean las palabras rituales de nuestro juramento o promesa al ingresar hoy en les Corts. No es nuestra voz personal, ni la de los partidos políticos a los que representamos la que cuenta. Hemos de recoger la voz de nuestro pueblo para ser siempre pueblo, asumiendo, como piden los versos de Estellés, esa voz, no la nuestra. Es ese pueblo el que nos exige que pasemos de las palabras a los hechos. Y hablando de eso, permítanme un recuerdo emocionado para Pedro Cerolo, un candidato electo como nosotros, aunque en la Cámara Autonómica de Madrid, que murió el mismo día en que aquel Parlamento se constituía. No dejaba el escaño vacío un político cualquiera. La muerte se llevaba a un socialista ejemplar que luchó como pocos por la conquista de los derechos de igualdad que nos faltaban y conquistamos entonces. Esa conquista sí constituyó una renovación verdadera de la que seguramente todos ustedes, nada olvidadizos, tienen buena memoria. El trabajo de Cerolo se desarrolló especialmente en un tiempo nuevo para la libertad. La renovación verdadera, con dura lucha por medio y afrontando resistencias, no es un invento de ahora. Pero ojalá
no nos falte capacidad de renovación y este nuevo tiempo de la política no sea lo que por ahora vemos, con vicios viejos, sino que lo que está por venir responda a ejemplos de dignidad como el del socialista Cerolo, con la gente, cerca de la gente, con responsabilidad y no con vocinglerías. La sociedad se ha encargado de celebrar su propio concilio renovador e imponernos no solo nuevas reglas, sino nuevas formas. Les Corts no serán ajenas a este imperativo. ¿Acaso esta misma mesa de edad, que por el único mérito que el que me da la vida tengo el honor de presidir, con dos jovencísimas compañeras a mi lado, constituya ya un anacronismo? Pero quizás sea yo el más joven entre los mayores que la han presidido, y no lo celebro por mí mismo, sino por el propio rejuvenecimiento de la institución. Ahora bien, el hecho de que sea quien les habla el de mayor edad no implica veteranía parlamentaria, lo que supone que si bien soy viejo, en estas lides soy nuevo, un emergente, un recién llegado. Los viejos también tenemos derecho a ser nuevos y harán bien los jóvenes en no ser ni parecer viejos antes de tiempo. Y porque este es un tiempo nuevo, me atreví a aceptar la generosa invitación de Ximo Puig a participar con los socialistas valencianos en este otro cambio, consciente de lo que he de aprender de los más jóvenes y lo que mi experiencia personal de compromiso político pueda aportar a esta empresa. Si mi experiencia parlamentaria es nula, mi biografía política como ciudadano implicado en la solidaridad es muy antigua. Mi sentimentalidad y mi formación están por eso llenas de voces de esta tierra, como la del oriolano Miguel Hernández, cantor de la libertad cuando no la teníamos, o la de mi amigo Raymond, que puso voz y música a los gritos de protesta de mi juventud, o la voz de concordia que imprimió al tránsito de la dictadura a la democracia un castellonense, Vicente Enrique y Tarancón, cura amigo. Con esas y otras voces viví la inquietud de luchar contra el franquismo y la emoción de la libertad. Pero debo a la lectura adolescente de Blasco Ibáñez la temprana imaginación de esta tierra en la que he de acabar mis días, y a la voz poética de Brines, cuyo amor por ella me fue contagiado en nuestra larga y muy antigua amistad, la emoción creativa de la luz de Valencia, la luz que se desprende también de la narrativa de Manuel Vicent, que me es tan cercano. Una tierra que amó profundamente otro valenciano del exilio, Juan Gil Albert, quien me regaló su mirada heterodoxa y honda en la lectura cómplice de su obra y en el amistoso trato. Esta Valencia, que me reflejaron muy bien como lector voces tan distintas como la de Zorín o Gabriel Miró, y más contemporáneamente Vicente Gaos, a quien no conocí, pero cuya obra tanto admiro. Esas voces de la tierra de Ausiàs March y Martorell, de tan variada ética y estética, son alimento de una sociedad hoy libre que posee un patrimonio cultural singularísimo, lleno de arte, fuego y música, legítimamente orgulloso de sus señas de identidad. ¿Cómo no voy a sentirme agradecido en mi condición de hijo adoptado de Valencia, donde tengo familia y amigos que forman parte de ella, como adoptados lo son otros compañeros y compañeras de esta Cámara? Hijos adoptados de una tierra hospitalaria en la que se sintió tan bien acogido el gran poeta José Hierro, al que le tocó vivir aquí el exilio interior que le impuso la dictadura y cuya exaltación agradecida de Valencia me viene siempre a la memoria. Esta comunidad es un espacio abierto en el que cabemos todos los que queramos ser miembros dignos de una familia honrada, y como tales tenemos que trabajar todos y todas con decencia frente a la indecencia, con la justicia como bandera y con la igualdad como objetivo. Y por esto, queridos diputados y diputadas, si con palabras de Joan Fuster abría este discurso, con palabras suyas vuelvo al final. Son estas: cada acción que nosotros no hagamos será hecha contra nosotros. Los valencianos y las valencianas
nos votaron con dos palabras, ilusión y esperanza. La palabra que ahora escucho en la calle es decepción. Mucho cuidado, que la palabra nos salve y no nos condene ante la ciudadanía. Bon día y moltes gracias. Seguidamente, y de acuerdo con el artículo 6.1 del Reglamento de las Cortes, procederemos al juramento o promesa de todos los diputados y diputadas de acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, he de hacerlo yo. Yo, Fernando González Delgado, jure i promet que aitant contindré el càrrec de diputat, acataré la Constitució i l'Estatut d'Autonomia sense enganyi i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana. Jo, Covadonga Pere Marc Palomares, promet que aitant com tindré el càrrec de diputada, acataré la Constitució i l'Estatut de l'Autonomia sense engany y guardaré fidelidad a la Generalitat Valenciana. Ahora pido a los señores diputados... Ah, no, perdón. Es que tengo muchos papeles aquí y estoy un poco despistado. A continuación, los demás miembros de la Cámara, llamados por orden alfabético... Tampoco me equivoco. ¿Quién? Ah, que te queda... Oh, perdona, disculpa. Jo, Maria Bernal Talavera, jure que, tal com tindré el càrrec de diputada, acataré la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana. Y ahora sí, a continuación los demás miembros de la Cámara, llamados por orden alfabético, prestarán juramento o promesa de acatar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de esta comunidad. Pido a los señores diputados y diputadas que se pongan de pie conforme vayan siendo nombrados por la secretaria de la mesa y formulen su afirmación de promesa o juramento, o de juramento y promesa, de acatamiento. Ilustres diputadas y diputados, jureu o prometeu que aitant contindreu el càrrec de diputat o diputada, acatareu la Constitución espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sense enganyi i guardareu fidelitat a la Generalitat? Eva Alacón Soler. José Francisco Almería Serrano. Tienen que pulsar. Han de pulsar para que se escuche. Pulsar y se pone en rojito la luz. Vale. Pero vamos, se ha oído, no es necesario que lo repitan en este caso, digo yo. Mónica Álvaro Cerezo. Emilio Argüeso Torres. Vicent Arqués Cortés. Y prometo. Belén Bachero Traver. Sí, promet. Rita Barberá Noya. Ana Barceló Chico. Jorge Belver Casaña. Sí, Chure. Antoni Joan Bertomeu Vallès. Jure. Vicent Batoret Coll. Sí, Chure. Alfred Boix Pastor. Isabel Plácida Bonit Trigueros.
Máximo Harvit Buch Torralba. Xure. Cristina Cabedo Laborda. Ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i els valencians. María del Ángel Campello Moreno. Per la joventut exiliada, per la dignitat de les classes populars i les persones excloses del sistema, sí, promet. Vicente Casanova Claramonte. Sí, xure. Alfredo Cesario Castelló Sáez. Sí, juro. María José Catalá Berbet. Sí, xure. David Cerdán Pastor. José Ciscar Bolufer. Sí, jure. Rafael Climent González. Sí, promet. Francesc Colomer Sánchez. Sí, promet. Juan Ginés Córdoba Cortijo. Sí, juro. David de Miguel Martínez. Sí, juro. Elisa Díaz González. Sí, juro. Antonio Stein García. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Alberto Fabra Part. Sí, juro. Graciela Noemí Ferrer Matpiechuk. Sí, promet. Fran Ferri Fallós. Sí, promet. Perdón. María José Ferrer Sansegundo. Alejandro Fondemora Turón. Sí, jure. Marta Gallén Peris. Sí, jure. Rosa María García González. Sí, juro. María José García Jiménez. Sí, jure. Francisco García Latorre. Sí, promet. Teresa García Muñoz. Sí, promet. Alberto García Salvador. Sí, promet. Víctor García Tomás. Sí, promet. Beatriz Gascó Enríquez. Sí, juro. Beatriz Gascó Verdier. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Daniel Geffner Sklaski. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i valencians. Noelia Hernández Sánchez. Sí, prometo. Rubén Ibáñez Bordonau. Sí, juro. César Jiménez Domenech. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i els valencians. Jordi Joan I Huguet. Sí, promet. Manuel María Llombart Fuertes. Sí, juro. Julián López Milla. Sí, prometo. Verónica Marcos Puig. Sí, juro. Alexis Frederic Marí Malonda. Sí, juro. Sandra Martín Pérez. Prometo. Carmen Martínez Ramírez. Promet. Vicent Marzá Ibáñez. Sí, promet. Manuel Mata Gómez. Sí, promet. Fabiola Meco Tebar.
Ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Sandra Mínguez Corral. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei dels valencians i les valencianes. María José Mira Ventimilla. Mireia Moyà Herrera. Sí, promet. Antonio Montiel Márquez. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Juan Carlos Moragués Ferrer. Sí, jure. Enric Morera i Caratalà. Ho promet. Miguel Ángel Mulet Taló. Sí, jure. José Muñoz Lladró. José Ramón Nadal Sendra. Sí, ho promet per imperatiu legal. Juan de Dios Navarro Caballero. Sí, juro. Isaura Navarro Casillas. Mónica Oltra Jarque. Sí, ho promet. María Josep Ortega Requena. Sí, ho promet. Eva Ortiz Vilella. Sí, juro. Marc Pallarés Piquer. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. María Teresa Parra Almiñana. Sí, ho jure. Manuel Pérez Fenol. Sí, jure. Rosa Peris Cervera. Sí, promet. Manuel Pineda Cuenca. Sí, prometo. Juan Ponce Guardiola. Sí, promet. Joaquín Puig Ferrer. Sí, ho promet. Carolina Clara Punset Banel. Prometo. María Luz Quiñonero Hernández. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Cristina Rodríguez Armígen. Sí, promet. José Salas Maldonado. Sí, juro. María José Salvador Rubert. Sí, ho promet. César Sánchez Pérez. Sí, juro. María del Carmen Sánchez Zamora. Sí, promet. Luis Javier Santamaría Ruiz. Sí, jure. Oñi Serna Serrano. Antonio Subiela Chico. Sí, jure. Clara Tirado Museros. Emictio Tormo Moratalla. Sí, lo juro. David Torres García. Sí, ho promet per defensar els drets humans i posar les institucions al servei de les valencianes i dels valencians. Antonio Torres Salvador. Promet. Mercedes Ventura Campos. Sí, promet. Enrique Vidal Pérez. Promet. Antonio Joaquín Woodbar Poc. Sí, juro. María Remedios Yáñez Motos. José Juan Zaplana López. Sí, juro. Carmen Amoraga Toledo. Ya que no iba a jurar, pero sí, juro. Sí, pues se procede ahora
a la elección del presidente o presidenta, de los vicepresidentes o presidentas y secretarios o secretarias. Vamos a ver, la secretaria, María Bernal Talavera, en este caso, llama a los diputados y diputadas por orden alfabético. El Gobierno aquí presente y los miembros de esta mesa votaremos al final. Empieza la lectura de los nombres. ¿No tenéis papeleta? Han hecho 5. Pero es el de juramento, se han hecho 6. Coge cualquiera. Este es el que pone. Espérate que se va a proceder solo de elección del presidente. Del presidente, sí. Es que lo he dicho. Ha dicho que todos y solo. Bueno. Recuerdo que se va a proceder ahora solo a la elección del presidente. Eva Alcón Soler. José Francisco Almería Serrano. Mónica Álvaro Cerezo. Carmen Amoraga Toledo. Cada uno me dice nada. Sí, estoy dándolo de visita porque si no tarda. Emilio Argüeso Torres. Vicent Arques Cortés. Belén Machero Traver. Rita Barberá Noya. Ana Barceló Chico. Jorge Belver Casaña. Antoni Joan Bertomeu Vallès. Vicente Betoret Coy. Alfred Boix Pastor. Cristina Cabedo Laborda. María del Ángel Campello Moreno. Vicente Casanova Claramonte. Alfredo Cesario Castelló Sáez. David Cerdán Pastor. Rafael Climent González. Francesc Colomer Sánchez. Juan Ginés Córdoba Cortijo. David de Miguel Martínez. Elisa Díez González. Antonio Stein García. Graciela Noemí Ferrer Matviechú. María José Ferrer Sansegundo. Fran Ferri Fallos. Alejandro Fondemora Turón. Marta Gallén Peris. Rosa María García González. María José García Jiménez. Francisco García Latorre. Teresa García Muñoz. Alberto García Salvador. Víctor García Tomás. Beatriz Gascó Enríquez. Beatriz Gascó Verdier. Daniel Gefner Esklaski. Noelia Hernández Sánchez. Rubén Ibáñez Bordonao. César Jiménez Domènech. Jordi Joan Huguet. Julián López Milla. Verónica Marcos Puig. Alexis Frederic Marí Malonda. Sandra Martín Pérez.
Carmen Martínez Ramírez, Vicent Marzá Ibáñez, Manuel Mata Gómez, Fabiola Meco Tebar, Sandra Mínguez Corral, María José Mira Ventemilla, Mireia Moyá Herrera, Antonio Montiel Márquez. Estuve parándome. Enric Morera y Catalá, Miguel Ángel Mulet Taló, José Muñoz Lladró, José Ramón Nadal Sendra, Juan de Dios Navarro Caballero, Isaura Navarro Casillas, Mónica Oltra Jarque, María Josep Ortega Requena, Eva Ortiz Vilella, Marc Pallarés Piquer, María Teresa Parra Almiñana, Manuel Pérez Fenoy, Rosa Peris Cervera, Manuel Pineda Cuenca, Juan Ponce Guardiola, Joaquín Puig Ferrer, Carolina Clara Punset Banel, María Luz Quiñonero Hernández, Cristina Rodríguez Armiguén, José Sala Maldonado, María José Salvador Rubert, César Sánchez Pérez, María del Carmen Sánchez Zamora, Toñi Serrano, Antonio Subiela Chico, Clara Tirado Museros, Egipcio Tormo Moratalla, David Torres García, Antonio Torres Salvador, Mercedes Ventura Campos, Enrique Vidal Pérez, Antonio Joaquín Woodward Poch, María Remedios Yáñez Motos, José Juan Zaplana López, Antes de proceder a lo del gobierno. ¿Te ha llamado? Ya es el final, ¿no? No le hará falta el Consejo y nosotros. ¿Con quién va? Pues ya por el Consejo. Sí. La nombro no. Isabel Bonís Trigueros, Máximo Buc Torralba, María José Catalá Verdet, José Ciscar Bolufer, Manuel Llombar Fuertes, Juan Carlos Moragues Ferrer, Luis Santamaría Ruiz, Alberto Fabra Prat. No es Prat. Atacar el Consejo de votar. Sí, sí, ya nosotros. Muy bien, María. Fernando González Delgado. Me había olvidado. María Bernal Talavera. Covadonga Peremars Palomares. ¿Algún diputado o diputada no ha sido mencionado? Pudo haber un error, no lo ha habido. Bien, pues procedemos ahora al recuento.
Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Señor Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Colomer. Señor Colomer. Francesc Colomer. Señor Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Señor Colomer. Francesc Colomer Sánchez. Francesc Colomer. Señor Colomer. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Señor Colomer. Francesc 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 Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Señor Colomer. Señor Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Señor Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora.
Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Señor Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Alejandro Font de Mora. Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer. Francesc Colomer y Francesc Colomer. El diputado Francesc Colomer ha obtenido 68 votos, el diputado Alejandro Font de Mora 31. Por tanto, es proclamado presidente de esta Cámara Francesc Colomer. Procedemos ahora a la votación de las vicepresidencias. No, tú no, ahora le toca a ella. No. Empiezas tú. Eva. Ya. Ahora, vale, perdón. Eva Alacón Soler. José Francisco Almería Serrano. Mónica Álvaro Cerezo. Carmen Amoraga Toledo. Emilio Argüeso Torres. Vicent Arqués Cortés. Belén Machelo Traver. Rita Barberá Noya. Ana Barceló Chico. Jorge Belver Casaña. Antoni Joan Bertomeu Vallés. Vicente Betoret Coll. Alfred Boix Pastor. Cristina Cabedo Laborda. María del Ángel Campello Moreno.
Vicente Casanova Claramonte, Alfredo Cesario Castelló Sáez, David Cerdán Pastor, Rafael Climent González, Francesc Colomer Sánchez, Juan Ginés Córdoba Cortijo, David de Miguel Martínez, Elisa Díaz González, Antonio Stein García, Graciela Noemí Ferrer Matviechuk, María José Ferrer Sansegundo, Fran Ferri Fallos, Alejandro Fondemora Turón, Marta Gallén Peris, Rosa María García González, María José García Jiménez, Francisco García Latorre, Teresa García Muñoz, Alberto García Salvador, Víctor García Tomás, Beatriz Gascó Enríquez, Beatriz Gascó Verdier, Daniel Geffner Sklaski, Noelia Hernández Sánchez, Rubén Ibáñez Bordonau, César Jiménez Domenech, Jordi Joan Huguet, Julián López Milla, Verónica Marcos Puig, Alexis Frederic Mari Malonda, Sandra Martín Pérez, Carmen Martínez Ramírez, Vicent Marzá Ibáñez, Manuel Matá Gómez, Fabiola Meco Tebar, Sandra Mínguez Corral, María José Mira Veintimilla, Mireia Moyá Herrera, Antonio Montiel Márquez, Enric Morera y Catalá, Miguel Ángel Mulet Taló, José Muñoz Lladró, José Ramón Nadal Sendra, Juan de Dios Navarro Caballero, Isaura Navarro Casillas, Mónica Oltra Jarque, María Josep Ortega Requena, Eva Ortiz Vilella, Marc Pallarés Piquer, María Teresa Parra Almiñana, Manuel Pérez Fenol, Rosa Peris Cervera, Manuel Pineda Cuenca, Juan Ponce Guardiola, Joaquín Puig Ferrer, Carolina Clara Punset Banel, María Luz Quiñonero Hernández, Cristina Rodríguez Armigen, José Salas Maldonado, María José Salvador Rubert, César Sánchez Pérez, María del Carmen Sánchez Zamora, Toñi Serna Serrano, Antonio Subiela Chico, Clara Tirado Museros, Emictio Tormo Moratalla, David Torres García, Antonio Torres Salvador, Mercedes Ventura Campos, Enrique Vidal Pérez, Antonio Joaquín Budvar Poc,
María Remedios Yáñez Motos, José Juan Zaplana López, Isabel Bonit Trigueros, Máximo Buch Torralba, María José Catalá Berbet, José Fiscar Bolufer, Manuel Jombart Fuertes, Juan Carlos Moragués Ferrer, Luis Santamaría Ruiz, Alberto Fabra Part. Moragues, vale, lo apunto, sí. Vale. Fernando González Delgado, María Bernal Talavera, Covadonga Peremar Palomares, Alejandro Fondemora, Enric Morera, Alejandro Fondemora, Enric Morera, Alejandro Fondemora, Alejandro Fondemora, Alejandro Fondemora, Alejandro Fondemora, Alejandro Font de Mora, Alejandro Font de Mora, Alejandro Font de Mora, Alejandro Font de Mora, Alejandro Font de Mora. Este voto en blanco, uno en blanco. Enric Morera, Enric Morera. Otro voto en blanco. Enric Morera. Otro voto en blanco. Enric Morera. Enric Morera. Otro voto en blanco. Otro en blanco. Alejandro Fondemora. Alejandro Fondemora. Enric Morera. 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 Alejandro Fondemora. Alejandro Fondemora. Alejandro Fondemora. Alejandro Fondemora. Otro en blanco. Enric Morera. 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 Enric Morera.
Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. En blanco. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. Blanco. Blanco. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Blanco. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Blanco. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Blanco. Enric Morera. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Enric Morera. Alejandro Font de Mora. Enric Morera. Blanco. Enric Morera. ¿No quedan dos? Enric Morera. Enric Morera. El diputado Enric Morera ha obtenido 55 votos. El diputado Alejandro Font de Mora, 31. Votos blancos, 13. Queda, pues, proclamado vicepresidente primero Enric Morera y segundo vicepresidente de estas Cortes, Alejandro Font de Mora. Procedemos ahora a una nueva y última votación, la de los secretarios de la mesa. Eva Alcón Soler.
José Francisco Almería Serrano, Mónica Álvaro Cerezo, Carmen Amoraga Toledo, Emilio Argüeso Torres, Emilio Vicens Arques Cortés, Belén Bachero Traver, Rita Barberá Noya, Ana Barceló Chico, Jorge Belver Casaña, Esta es la última, Rita. Antoni Joan Bertomeu Vallès, Vicente Betoret Coy, Alfred Boix Pastor, Cristina Cabedo Laborda, María del Ángel Campello Moreno, Vicente Casanova Claramonte, Alfredo Cesario Castelló Sáez, David Cerdá Pastor, Rafael Climent González, Francesc Colomer Sánchez, Juan Ginés Córdoba Cortijo, David de Miguel Martínez, Elisa Díaz González, Antonio Stein García, Graciela Noemí Ferrer Matviechuk, María José Ferrer San Segundo, Te aviso. Sí, sí. Si veo que hay eso que me gusta, te aviso. de momento va bien, ¿no? Fran Ferri Fallos, Alejandro Fondemora Turón, Marta Gallén Peris, Rosa María García González, María José García Jiménez, Francisco García Latorre, Teresa García Muñoz, Alberto García Salvador, Víctor García Tomás, Beatriz Gascó Enríquez, Beatriz Gascó Verdier, Daniel Geffner Sklaski, Noelia Hernández Sánchez, Rubén Ibáñez Bordonau, César Jiménez Domènech, Jordi Joan Yuguet, Julián López Millá, Verónica Marcos Puig, Alexis Frederic Marí Malonda, Sandra Martín Pérez, Carmen Martínez Ramírez, Vicent Marzá Ibáñez, Manuel Mata Gómez, Fabiola Meco Tebar, Sandra Mínguez Corral, María José Mira Ventemilla, Mireia Moyá Herrera, Antonio Montiel Márquez, Enric Morera y Catalá, Miguel Ángel Mulet Taló, José Muñoz Lladró, José Ramón Nadal Sendra, Juan de Dios Navarro Caballero, Isaura Navarro Casillas, Mónica Oltra Jarque, María Josep Ortega Requena, Eva Ortiz Vilella,
Marc Pallarés Piquer, María Teresa Parra Almiñana, Manuel Pérez Fenoy, Rosa Peris Cervera, Manuel Pineda Cuenca, Juan Ponce Guardiola, Joaquim Puig Ferrer, Carolina Clara Punset Vanel, María Luz Quiñonero Hernández, Cristina Rodríguez Armiguén, José Salas Maldonado, María José Salvador Rubert, César Sánchez Pérez, María del Carmen Sánchez Zamora, Toñi Serna Serrano, Antonio Subiela Chico, Clara Tirado Museros, Emigdio Tormo Moratalla, David Torres García, Antonio Torres Salvador, Mercedes Ventura Campos, Enrique Vidal Pérez, Antonio Joaquín Woodward Poch, María Remedios Yáñez Motos, José Juan Zaplana López, Isabel Bonís Trigueros, Máximo Buc Torralba, María José Catalá Verdet, José Ciscar Bolufer, Manuel Llombar Fuertes, Juan Carlos Moragues Ferrer, Luis Santamaría Ruiz, Alberto Fabra Part. Fernando González Delgado, María Bernal Talavera, Covadonga Peremarch Palomares. Bueno, voy a meter la blanca, ¿eh? Sí. Mar Pallarés Piquer. En blanco. Emilio Argüeso. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Es decir, azul pero sin nombre. En blanco. En blanco. En blanco. Emilio Argüeso. Blanco. Blanco. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Argüeso. Emilio Argüeso. Argüeso. Emilio Argüeso. Blanco. Blanco. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés.
Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Blanco. Mar Pallarés. Blanco. Blanco. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Blanco. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Blanco. Blanco. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Blanco. Mar Pallarés. Blanco. 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 Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Blanco. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Blanco. Al decir blanco parece que es un señor que se presenta también, ¿no? Blanco. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Blanco. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Blanco. Mar Pallarés. Blanco. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Blanco. Blanco. Emilio Argüeso. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Emilio Argüeso. Blanco. Emilio Argüeso. Mar Pallarés. Mar Pallarés. Son 32, 36, 31. Sí. 32. No, pero vamos. Esto es. Quedar contando ese. Está claro. Está claro.
Mar Pallarés ha obtenido 32 votos, Emilio Argüeso 36. Es casi innecesario decir que el secretario primero es Emilio Argüeso y la secretaria segunda, Mar Pallarés. La mesa ha quedado compuesta. Francisco Romero, Enrique Morera, vicepresidente primero, vicepresidente Alejandro Romero, Mar Pallarés, Marco, fíjate tú. Invítalos, diles el nombre, ya dan por él, los invitan a subir. Bueno, ahora creo que he estado muy honrado con la presidencia de esta mesa. Casi he tenido ganas de quedarme. Pero bueno, esta mesa tiene nuevos titulares y ellos son secretarios Mar Pallarés y Emilio Argüeso, que deben subir a ocupar sus puestos. Enrique Morera y Alejandro Font de Mora, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, y el presidente Francesc Colomer Sánchez. Aquí tienen sus puestos. Tal com està establit, vaig a procedir a començar el que queda de cerimònia. Jo, Francesc Colomer Sánchez, promet que, aitant com tindré el càrrec de president de les Corts, acataré la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana sense engany i guardaré fidelitat a la Generalitat Valenciana. Ocupar l'espai que deixa una mena d'àngel, Fernando Delgado, és tota una osadia. Però hi ha que fer-ho. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers, diputats i diputades, membres de la societat civil que ens acompanyen, personal de la casa, mitjans de comunicació, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Vull agrair molt sincerament l'honor que ens han atorgat els membres que estem seguts en la mesa.
Vull començar en el cor en un puny, es confesse, mostrant respecte per la història del parlamentarisme valencià i del gran poble valencià. Senyories, crec que avui és un dia per a evocar Estellers. Arribarà un dia en el que ja no podrem més i llavors ho podrem tot. Crec que naix un horitzó i un temps nou, tan desconegut com apassionant. Potser no tenim totes les certeses, ni molt menys, però la resposta està en la política. La resposta és la política, la millor versió de la política. La política és la capacitat creativa humana per avançar col·lectivament, per resoldre civilitzadament conflictes i desencontres, per formular l'adhesió a la causa dels altres, a la causa dels demés, per construir, com deia també Pedro Cerolo, una societat que fomente la diversitat i la pluralitat, clar que sí. Vaig a dependre, com tants i tantes, sent alcalde del meu poble, molt jovenet, que la política és vocació de servir als demés. La política no pot tributar en els altars de l'egoisme ni de la cobdícia. La política no pot avergonyir a ningú, sinó que la política ha de dignificar la condició humana. Crec sincerament que és la primera o pot ser la darrera trinxera que li queda a la gent humil, a la gent que no té res per fer valer la seva veu i combatre qualsevol forma de tirania, per a rescatar a les persones de la desesperança, de la frustració, de la desconsideració com els familiars de les víctimes del Metre, per exemple. Per això cal reivindicar el valor genuí del parlamentarisme com a bressol de drets i de llibertats i de la justícia social. L'humanista valencià universal Joan Lluís Vives ja va afirmar fa segles que si se desterra la justícia, mor la llibertat. Senyories, vivim temps difícils i complicats, sens dubte, i per això mateix, alentadors. Certament, el sistema, allò que anomenem sistema i que la gent veu com a sistema, mostra símptomes de fatiga. Hauria de poder escapar del seu cos de pedra, fossilitzat moltes vegades, obrint pas, obrint futur, amb la paraula transparència, amb la paraula regeneració, amb la paraula humilitat, amb la paraula esperança. Des d'un Parlament, com no proclamar que les paraules canvien i transformen el món? Algú va dir que no són les màquines, sinó les idees les que mouen el món. I aquest hemicicle és la catedral de les paraules, el santuari de les idees. Paraules lliures i educades, parlar, escoltar, dialogar, concertar. S'ha citat Fuster. Fuster deia que de la discussió naix la llum. La veritat no és un dogma, no és un punt i final, és un punt i seguit, un punt i seguim, punt d'intersecció, punt de trobada. La veritat és polifònica. Wittgenstein deia que el límit de les paraules, el límit del llenguatge és el límit del món, que les paraules aquí en esta casa, fetes llei, bones lleis, dibuixen un món, una comunitat més justa, més lliure, més igual entre persones i territoris. Parlem i raonem aleshores de més justícia, més llibertat, més igualtat, més oportunitats, més convivència i, per tant, seguint aquella lògica, millorarem la vida de la gent. Parlem també d'austeritat. En aquest sentit, els anuncia que a l'acabar el ple proposaré a la mesa que l'àgape tradicional sigui enviat a un menjador social i que la cortesia i les bones maneres fluïsquen de forma diferent. Custodiem aquests valors. Ahí està. Mirem l'escut de les Corts. És un símbol, és una metàfora. Per exemple, la de l'àngel custodi, i que la nostra sigui la llança de Sant Jordi. Custodiem els valors que he dit i que la nostra sigui la llança de Sant Jordi, una altra part, un altre braç de l'escut. Diuen que el drac encarna el mal en estat pur. Aquí el mal és la corrupció, és l'atur, és la desesperança, és l'exclusió. Guanyem aquest combat que ens inspire la lluminositat de Sorolla, els valencians. Aquestes Corts, junt a la resta de l'arquitectura institucional i civil, han de contribuir a ser l'espill de la societat, dels anhels de les persones normals, dels treballadors i empresaris, dels joves. Valentí Fuster, l'eminent cardiòleg, explicava fa uns anys que un percentatge massa elevat de gent jove no confiava en els demés, no confiava en la gent i en el futur. Hem de pegar-li la volta a tot això.
que la gent se mire aquí i l'esperit retorne el rostre generós portador de causes nobles i justes, que retorne aquest espill, un somriure humil i amable. Diuen que el somriure és la distància més curta entre dues persones. Jo estic convençut. Senyories, els tristos no canvien el món, ni els tristos ni els covards. L'espírit del nostre poble valencià és emprenedor, valent, inconformista, honest, optimista. Tot un passaport per al futur. L'optimisme és una font de riquesa, deia Manuel Vicent. Avui ser valent és el coratge d'escoltar. Avui ser valent és el coratge d'escoltar els altres, de dialogar, de concertar. Cadascú, i mire a tots i a totes, cadascú militem en un lloc, però tots militem en la vida. Fem que la vida sigui millor per a tots i per a totes, els nostres conciutadans. Em permetran que acabe reiterant la gratitud i posant-me a disposició absoluta de tots vostès. I deixen que finalment salude amb tota la meva capacitat d'estimar a Clemente i a Maria Teresa, els meus pares, que han improvisat un viatge inesperat, per què no dir-ho, des de Benicàssim per estar aquí. Vos dec molt més que la vida. Moltíssimes gràcies. La presidència accepta l'oferta de servici de les Corts i declara obert el primer període de sessions d'esta nova legislatura. Queden constituïdes les Corts. D'acord amb l'article 7 del reglament de les Corts, la Constitució es comunicarà al rei, al president de la Generalitat, al Senat i al president del Govern. És closa la sessió.